Bienvenidos al canal Magistrado Anticorrupción TV. En este vídeo os voy a comentar cómo ha sido condenado a prisión un coronel de la Guardia Civil por colaborar con el tráfico y por cohecho. Antes quisiera rendir un homenaje desde aquí con este vídeo a los guardias civiles asesinados, así también como a los heridos y en su caso a todos los familiares de los mismos de lo que sucedió hace pocos días o hace unas semanas cuando estaban patrullando con una lancha y sin los mínimos medios materiales. Así también quiero hacer un homenaje a todos aquellos guardias civiles que son la grandísima mayoría, que son honrados y cumplen con sus funciones a pesar de la actuación de determinados guardias civiles, especialmente de algunos de los mandos, como es en este caso. Antes os quiero pedir la colaboración con el canal, diciendo que veáis los vídeos, que le deis a la campana, al like, que hagáis comentarios, si puede ser que veáis los anuncios y en su caso quien pueda pues colabore económicamente a los efectos de poder ir aumentando la difusión de este canal. Antes de contar la historia brevemente, quiero comentaros que a través de estos vídeos lo que se trata es de ofreceros datos objetivos y luego ya vendrán las fases de las conclusiones, que cada uno saque sus propias conclusiones, pero es otorgar una serie de datos objetivos que sean irrefutables para así callar a todas aquellas personas que tratan de ocultarlos. Hace unos años, cuando se decía que hay corrupción en todos los ámbitos, es evidente que hay corrupción en todos los ámbitos, un porcentaje de corrupción en absolutamente todos los ámbitos, guardias civiles, policías, judicatura, políticos, especialmente médicos, arquitectos, en todos los ámbitos de la sociedad es algo propio de la naturaleza humana. Pero durante años ha tratado de silenciar y de perseguir a aquellas personas que denunciaban la corrupción en estos ámbitos, especialmente dentro de la justicia o de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Así, cuando se decía que había corrupción en la Guardia Civil, en la policía, o en la judicatura, o en la fiscalía, todo el mundo miraba como si estuvieras loco y no lo querían oír. A día de hoy, como veis, se ha evolucionado y yo creo que ya nadie duda de que hay un porcentaje de corrupción y de que evidentemente existe dicha corrupción y puede fácilmente constatarse. No obstante, podréis ver, por ejemplo, que este caso del coronel o de los 3 policías de Murcia ya en prisión, o de los juez, fiscal y policías condenados en Mallorca, creo recordar, veréis que no abren ningún telediario, ningún informativo de la televisión. Algunas veces tampoco ni siquiera constan en la prensa escrita y otras veces sí que se hace alguna referencia. Pero veréis que el escandalazo de que un coronel de la Guardia Civil condenado a 7 años por colaborar y por cohecho en el tráfico, veréis que no ha sido en la televisión. Así como que los 3 policías, jefes de policía de Murcia, tampoco condenados a prisión, para ser más técnicos, 2 condenados a prisión y otro en prisión provisional, y tampoco se ha llevado a cabo publicidad alguna. Por lo tanto, al menos os entrego los datos objetivos, sacar las conclusiones. Ya llegaremos nosotros también a ir comentando las conclusiones, pero lo primero es trasladar a la gente el hecho de que vea la realidad, y es que existe corrupción evidente en un porcentaje dentro de las distintas instituciones. Os digo, por lo tanto, que sigáis apoyando el canal y os voy a leer la noticia, que es bastante sangrante, por cierto. Como os digo, consistía la actuación de este coronel, ni más ni menos de la Guardia Civil, en que convenía con los narcos en dejar pasar algunos alijos y que entregaran un alijo pues para ser así el señuelo y para parecer que se hacía una operación anti estas sustancias. Y así suponíamos que además iba a obtener las condecoraciones oportunas por haber cogido este cargamento, cuando por otro lado había dejado pasar varios cargamentos y además había cobrado por ello. Es muy sangrante también el hecho de que en un primer momento este señor fue absuelto por la Audiencia Provincial de Granada, y si bien fue recurrida la sentencia por la Fiscalía y por la Asociación de los Guardias Civiles, fue recurrida la absolución y finalmente el Supremo
anuló la sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, viniendo a decir que era poco lógica y poco racional debido a la gravedad de los hechos, ya que la sentencia de Granada se había puesto muy técnica, que cuando se quiere un tribunal se pone muy técnico y en otras ocasiones no, y había determinado que habían prescrito los hechos al no haber aplicado las circunstancias agravantes pertinentes. Una vez que le tiró de las orejas el Tribunal Supremo, la Audiencia Provincial de Granada finalmente sí que ha condenado al coronel. Os leo la noticia. Caso de la coronel de la Guardia Civil compinchado con los narcos. La Audiencia de Granada rectifica y lo condena a 7 años de cárcel y 6 millones de multa. Aunque fue absuelto en un primer momento, el Supremo revocó la sentencia que consideraba falta de lógica y racionalidad. El caso del coronel de la Guardia Civil compinchado con los narcos para permitir la llegada de sustancias a Granada ha dado un nuevo giro con la última sentencia de la Audiencia de Granada, que lo absolvió en 2019. Ahora lo ha condenado a 7 años y 3 meses de prisión, al pago de una multa de 6,1 millones de euros y a 7 años de inhabilitación para el empleo o cargo público por los delitos contra la salud pública y cohecho. Por el delito contra la salud pública es condenado a 5 años de prisión y a una multa de 6 millones de euros, y por el cohecho la pena es de 2 años y 3 meses de cárcel más otros 120.000 euros de sanción y una inhabilitación especial para empleo o cargo público por 7 años. Como ya os he dicho, su conducta consistió en que convino dejar pasar 2 cargamentos y a cargo de que le entregaran uno mucho más pequeño y que de una menor calidad, y así aparecer como que había aprehendido ese cargamento con las consecuencias beneficiosas para él. A cambio de dejar pasar los otros 2 cargamentos, recibió, según pone en la sentencia, 120.000 euros. Vemos, por lo tanto, lo que está sucediendo y lo que, curiosamente, no sale en los medios de comunicación, que sí que parece ser se centran en cosas absolutamente irrelevantes en muchas ocasiones. Espero que este vídeo os sirva para seguir acumulando datos objetivos con los cuales luego poder llevar a cabo los razonamientos y las conclusiones que consideréis oportunas. Este caso se une ya al de los 3 policías de Murcia, por ejemplo, a los 3 jefes de policía de Murcia, al juez, al fiscal y a los policías condenados en Mallorca, y vamos viendo evidentemente que el hecho de que se denuncia corrupción no es ningún tema conspiranoico ni de locos. Como siempre, antes lo que se hacía era perseguir a quien denunciaba corrupción. Veremos si esto sigue sucediendo una vez que ha entrado en vigor la Ley 2/2023 de lucha contra la corrupción y la Directiva 1937/2019. Espero que os haya interesado el vídeo. Os vuelvo a solicitar la ayuda para el canal, que os suscribáis y que en la medida de lo posible colaboráis. Un saludo y nos vemos en próximos vídeos.